Una vez al año, una isla entera elige desaparecer. Los vuelos se detienen, las calles se quedan en silencio, las señales desaparecen, no por una guerra, no por un desastre, no por una tormenta que avanza desde el mar, por elección propia. Cada luz se apaga, cada motor se detiene, cada puerta se cierra. La isla, hogar de casi 4.500.000 personas, decide colectivamente, deliberadamente, sin excepción, volverse invisible. Esto es Bali, vendida como un paraíso, fotografiada como la perfección, descrita en miles de guías de viaje como la isla de los dioses, de las terrazas de arroz, de los atardeceres que justifican el viaje en avión. Pero detrás de esas imágenes, detrás del humo del incienso y de la luz dorada y de los reflejos cuidadosamente encuadrados, se esconde una realidad que ninguna postal te ha mostrado jamás. Una realidad construida sobre un suelo volcánico que ha enterrado pueblos y los ha convertido en cenizas, sobre sistemas de agua más antiguos que la mayoría de las naciones, sobre prácticas funerarias que detendrían a la mayoría de los visitantes en la entrada, sobre una forma del tiempo que no sigue ningún calendario que hayas usado jamás. Bali no es un destino, es un sistema vivo, funcional y ancestral, que ha sobrevivido a la colonización, a las erupciones y a la llegada de millones de extraños, no adaptándose a ellos, sino continuando, a pesar de ellos. Lo que estás a punto de ver no es el Bali que te vendieron, es el que siempre estuvo allí. El suelo aquí se ha movido antes. Se moverá de nuevo. Bali se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, un canal de inestabilidad tectónica que recorre 20 países y produce el 90% de los terremotos del mundo. La isla misma se formó por la actividad volcánica a lo largo de millones de años. Lo que parece un suelo estable es, en términos geológicos, un acuerdo temporal. El monte Agung se eleva a 3.031 metros. Es el punto más alto de la isla y para los balineses, el más sagrado. Los templos están orientados hacia él. Las oraciones se dirigen a él. Los muertos son cremados mirando hacia él. En la cosmología balinesa, el Agung no es una montaña. Es la morada de los dioses, el eje alrededor del cual gira todo el mundo espiritual de la isla. En 1963, el Agung entró en erupción. La erupción duró 11 meses. Los flujos de lava llegaron al mar. Más de 1.000 personas murieron. Pueblos que habían existido durante siglos quedaron enterrados bajo metros de ceniza y roca. La erupción coincidió con el Ekadasa Rudra, la ceremonia de purificación más importante del hinduismo balinés, que se celebra una vez cada 100 años. Muchos interpretaron la erupción como una señal de que la ceremonia se había realizado de forma incorrecta. Otros lo vieron como una confirmación de que la montaña estaba viva y respondiendo. En el año 2017, el Agung entró en erupción de nuevo. Casi 100.000 personas fueron evacuadas. El aeropuerto cerró durante días. Se cancelaron los vuelos internacionales. El mundo observaba. Luego, las evacuaciones terminaron. La gente regresó. Las ceremonias se reanudaron. La montaña sigue activa. Las estaciones de monitoreo registran su movimiento continuamente. Los niveles de dióxido de azufre se miden a diario. Y la vida cotidiana continúa a su alrededor. Se planta arroz, se colocan ofrendas, los niños caminan hacia la escuela por carreteras que cruzan los mismos campos de lava que enterraron los pueblos de sus abuelos. Esto no es negación, no es ignorancia,
es una relación con el suelo que la mayor parte del mundo nunca ha tenido que desarrollar, una aceptación práctica y diaria de que la tierra bajo tus pies tiene su propio horario y que la vida humana debe organizarse en torno a ella, y no al revés. El suelo volcánico es extraordinariamente fértil. El arroz crece aquí en condiciones que fracasarían en la mayor parte del mundo. Las mismas erupciones que borraron los terrenos anteriores crearon un suelo nuevo rico en minerales. La agricultura se reanuda en patrones moldeados por lo que la montaña permite. El calor y el crecimiento compartiendo el mismo espacio. Los campos de lava alrededor del monte Batur cuentan esta historia en piedra. El suelo es negro y está roto en placas ásperas y fragmentos sueltos. La superficie retiene el calor y lo libera lentamente, incluso después de que cae el sol. El movimiento se vuelve cuidadoso, porque el terreno ofrece muy poco perdón. Lo que ahora parece sólido, alguna vez se movió como fuego. Estas rocas se formaron durante erupciones que transformaron toda la zona en cuestión de horas. Estar de pie en los campos de lava se siente distante de la imagen costera de Bali. El espacio es amplio, silencioso y despojado de detalles, más cercano a una superficie en bruto que a un paisaje terminado. Sin embargo, los signos de retorno aparecen gradualmente. Pequeñas plantas se arraigan en las grietas donde se ha asentado la ceniza. Los campos de verde comienzan donde la roca se enfría y se descompone. La montaña no ofrece seguridad, ofrece suelo. Y los balineses han construido todo sobre él. Las terrazas no se mantienen verdes por accidente. Lo que la mayoría de los visitantes ven como un paisaje es, en términos precisos, una hazaña de la ingeniería hidráulica que ha funcionado continuamente durante más de 1000 años. Las terrazas de arroz de Bali no son decorativas, son una infraestructura funcional, un sistema de distribución de agua que alimenta a la población de la isla y lo ha hecho sin interrupción desde al menos el siglo IX. El sistema se llama Subak. No es una tecnología, es una institución social, una red de cooperativas de agricultores, donde cada una gestiona una sección del flujo de agua, cada una gobernada por un templo y cada una funcionando según un calendario establecido no por el gobierno o la demanda del mercado, sino por un calendario ritual. El agua ingresa al sistema desde los manantiales de las montañas y los ríos. Se mueve a través de canales excavados en las laderas de las colinas. Se distribuye a través de compuertas y se asigna a los campos individuales de acuerdo con reglas establecidas hace siglos. La asignación no se basa en el tamaño de la tierra o en la riqueza. Se basa en la membresía en el Subak, una cooperativa a la que cada agricultor debe unirse y mantener. Los templos que gobiernan el Subak se llaman Pura Ulun Danu, templos del agua. El más importante se asienta en el borde de la caldera de Batur, con vistas al lago que suministra agua a amplias zonas agrícolas más allá de las colinas. Las ceremonias siguen las temporadas de siembra en lugar de fechas fijas. Los botes cruzan el lago en silencio, manteniendo la distancia con el santuario. Las ofrendas llegan temprano en la mañana, transportadas con cuidado a través de senderos estrechos. En la década de 1970, el gobierno indonesio introdujo la Revolución Verde en Bali. Se distribuyeron nuevas variedades de arroz de alto rendimiento. Se alentó a los agricultores a plantar continuamente, abandonando los períodos de barbecho que requería el calendario Subak. Los rendimientos aumentaron inicialmente. Luego llegaron las plagas. Sin los períodos de barbecho sincronizados, que antes mataban de hambre a las poblaciones de plagas, los insectos se multiplicaron por las terrazas. Los rendimientos colapsaron. El gobierno finalmente dio marcha atrás y restauró el sistema Subak. En el año 2012, la UNESCO inscribió el sistema Subak como sitio del patrimonio mundial. La inscripción reconoció no solo las terrazas, sino todo el marco social y espiritual que las mantiene: los templos, las cooperativas, el calendario ritual y la filosofía de Trihita Karana, que se traduce aproximadamente como 3 causas de bienestar: armonía con Dios,
armonía con las personas y armonía con la naturaleza. En Tegalalang, las laderas son estrechas y estratificadas. El agua se distribuye a través de canales gestionados colectivamente, guiados por los horarios de los templos y los ciclos agrícolas. Los agricultores recorren los mismos senderos a diario, manteniendo una disciplina que mantiene en su lugar las precisas capas de esmeralda. Las terrazas se ven precisas porque la disciplina las sostiene. El esfuerzo humano es visible en todas partes, pero nunca interrumpe la tierra. En Jatiluwih, la tierra se abre. Las terrazas se extensas e ininterrumpidas, siguiendo curvas largas en lugar de escalones estrechos. El sistema Subak todavía lo gobierna todo, pero su presencia se siente más silenciosa. Hay menos carteles, menos momentos preparados, menos sentido de espectáculo. La agricultura ocurre en un lienzo mucho más amplio, y el tiempo se siente más lento porque la distancia crea espacio. Tegalalang muestra precisión e intensidad. Jatiluwih muestra continuidad y resistencia. Uno se siente cercano y activo, el otro se siente expansivo y asentado. Ambos dependen del mismo principio. El agua se comparte, las decisiones se toman colectivamente y la tierra responde en consecuencia. Lo que los visitantes suelen llamar belleza es el resultado visible del orden mantenido a lo largo del tiempo. El primer desafío aparece antes de que la playa sea siquiera visible. Nusa Penida se encuentra frente a la costa sureste de Bali, separada por un estrecho con fuertes corrientes. La isla es administrativamente parte de Bali, pero se siente geológicamente separada. Acantilados de piedra caliza, bosque seco y una línea costera moldeada por la presión de las olas en lugar de depósitos volcánicos. El acceso requiere un cruce en bote que cambia con el clima. La isla no se adapta a las llegadas bajo demanda. En Kelingking, un sendero estrecho corta el acantilado, desigual y expuesto. La tierra suelta se desplaza bajo los pies. Las cuerdas cuelgan donde las manos son más necesarias que el equilibrio. La gente se detiene más de lo esperado, observando cómo se mueven los demás antes de comprometerse con el descenso. La cresta de arriba ofrece una vista amplia del agua abajo, pero la distancia es engañosa. La playa se siente cerca hasta que el cuerpo comienza a moverse hacia abajo. La pendiente se vuelve más pronunciada. El sendero se estrecha. En la orilla, la arena es estrecha y el agua arrastra mucha fuerza. Nadar aquí exige una sincronización precisa y una aguda conciencia por encima de la comodidad personal. Muchos se quedan sentados, observando la marea y registrando cuánto aguantarán sus piernas en el camino de regreso. La playa de abajo permanece inalterada mientras la gente se adapta para llegar a ella. En Diamond Beach, el acceso cambia, pero la dificultad permanece. En lugar de un sendero de tierra, una escalera de piedra desciende directamente a través de la pálida piedra caliza. Los escalones son estrechos y empinados, tallados directamente en la roca. No hay descansos amplios. El movimiento se ralentiza automáticamente. El sonido de las olas viaja hacia arriba a través de la piedra tallada. La luz se intensifica a medida que la vista se abre. Angels Billabong se encuentra en el borde de la roca, una piscina natural abierta hacia el mar, esculpida completamente por la erosión. Cuando las condiciones son tranquilas, el agua de mar se asienta en la piscina y mantiene su nivel. El agua permanece lo suficientemente clara como para revelar la roca debajo, incluso cuando la superficie parece inmóvil. El color cambia constantemente. Azul pálido en las secciones poco profundas, azul más profundo cerca del borde y luego más oscuro nuevamente a medida que las olas se mueven por debajo. Lo que parece estable en un momento puede cambiar rápidamente al siguiente. De cerca, pequeñas corrientes se mueven a través de canales estrechos en la piedra. A pocos pasos de distancia, la tierra se abre hacia afuera en lugar de hacia abajo. La roca se rompe en un amplio hueco circular donde el mar entra sin interrupción. Esto es Broken Beach. La línea de la costa aquí ha desaparecido, reemplazada por un arco natural tallado a lo largo del tiempo por la constante presión de las olas. El entorno se mantiene intacto en gran parte debido a su desafiante inaccesibilidad. Estos lugares existen como un contrapunto constante
ofreciendo claridad después de la tensión y espacio después de la compresión. Lo que destaca no es el lujo o la facilidad, sino el equilibrio. La costa mantiene su forma sin verse afectada por la llegada o la partida, manteniendo su presencia mientras la gente se mueve a través de ella de forma breve y cuidadosa. El suelo, el agua, la costa. Estos son los hechos físicos de Bali. Pero la isla no está gobernada por la geografía, está gobernada por el tiempo, una forma de tiempo que no aparece en ningún calendario que hayas usado jamás, y lo controla todo. Nyepi llega sin previo aviso. No hay cuenta regresiva, no hay anuncios públicos, no hay una atenuación gradual de las luces. En un día fijo cada año, determinado por el calendario Saka, un sistema lunar utilizado exclusivamente en Bali, la isla se detiene por completo. El aeropuerto cierra. No es un servicio reducido. Cierra. Ningún avión aterriza ni despega durante 24 horas. Las empresas dejan de operar. Las calles se vacían, el internet se restringe, el uso de electricidad se minimiza, la gente se queda dentro de sus casas en habitaciones tenuemente iluminadas. El silencio no es simbólico, es operativo. El objetivo es volver invisible la isla, presentar ninguna luz, ningún movimiento, ningún sonido que pueda indicar presencia humana. La creencia es específica. Durante Nyepi, los espíritus malévolos viajan por toda la isla. Si no ven vida, siguen de largo. Si la isla parece deshabitada, la pasan por alto. La purificación se mantiene por un año más. La noche anterior a Nyepi, la isla es de todo menos silenciosa. Los Ogo, enormes efigies de demonios construidas durante meses por grupos comunitarios, desfilan por las calles. Son transportados sobre armazones de bambú, iluminados por antorchas, acompañados por orquestas de gamelán y multitudes que llenan cada camino. Las efigies representan las fuerzas negativas acumuladas durante el año pasado. Al final del desfile, son quemadas. Entonces, comienza el silencio. Incluso los turistas deben cumplirlo. Los hoteles permanecen abiertos, pero los huéspedes no pueden salir de las instalaciones. La playa está vacía, las calles están vacías, el cielo está vacío. Durante 24 horas, una de las islas más visitadas del mundo no produce ninguna señal visible de actividad humana. Esto no es un espectáculo para los visitantes. Es anterior al turismo por siglos. Es un sistema funcional de orden social, un acuerdo colectivo de que la obligación espiritual anula la actividad económica, que el silencio tiene una función y que el bienestar de la isla requiere un día de reinicio completo. Al sumergir la isla en la oscuridad, buscan volverse invisibles ante las fuerzas que pasan por encima. La lógica es precisa, la ejecución es total. Y funciona, no porque los espíritus sean reales o no, sino porque 4.500.000 personas aceptan detenerse, simultáneamente, durante un día entero. La creencia colectiva todavía puede anular la comodidad moderna cuando una sociedad se pone de acuerdo en lo que más importa. Cada mañana, antes de que comience el día, se colocan las ofrendas. Se llaman Kanang Sari, pequeñas bandejas tejidas con hojas de palma, llenas de flores dispuestas por colores, blanco mirando al este, rojo mirando al sur, amarillo mirando al oeste, azul o verde mirando al norte. Cada color corresponde a una dirección, a una deidad, a un principio cósmico. La disposición no es decorativa, es un mapa. Los Kanang Sari aparecen en las aceras, en las entradas de las tiendas, en los capós de las motocicletas, en los escalones de las casas, en los bordes de los campos de arroz, en los mostradores de las tiendas de conveniencia. Se colocan en la base de los árboles considerados sagrados, en las intersecciones donde se cree que se reúnen los espíritus, en los umbrales de cualquier espacio
donde la actividad humana y la presencia espiritual se encuentran. La preparación lleva tiempo. Las flores deben estar frescas. La disposición debe seguir las reglas de las direcciones. La ofrenda debe ir acompañada de incienso y una breve oración. Perderse un día se considera un verdadero acto de descuido, no una simple negligencia, sino un fallo en el mantenimiento espiritual diario. Hacia el mediodía, muchas de las ofrendas ya han sido pisadas, les ha llovido encima o han sido devoradas por pájaros y perros. Esto no es un problema. El propósito de la ofrenda es el acto de colocarla, la intención, la disposición, la oración. Una vez colocada, ya ha cumplido su función. El objeto físico es secundario al acto espiritual. A los turistas que pisan accidentalmente los Kanang Sari, se les perdona. El acto sigue siendo un recordatorio visible de que la práctica espiritual aquí es rutinaria y esperada. No se limita a los templos o los días sagrados, sino que está entretejida en la textura de cada mañana común. El calendario balinés, que rige cuándo se hacen ofrendas específicas, qué ceremonias se celebran y qué días son propicios para actividades particulares, funciona en un ciclo de 210 días. Se llama el calendario Pawukon. Funciona simultáneamente con el calendario lunar Saka y el calendario gregoriano. Una familia balinesa que navega por la vida diaria está, en cualquier momento dado, siguiendo 3 sistemas de tiempo separados. Esto no es complejidad por puro gusto. Cada calendario rige un ámbito diferente. El Pawukon rige los tiempos de los rituales, el Saka rige las ceremonias lunares y el gregoriano rige los horarios escolares y las oficinas gubernamentales. Los 3 sistemas coexisten sin conflictos porque gobiernan cosas diferentes. Los balineses no experimentan esto como algo complicado, lo experimentan como algo completo. El agua fría golpea la piel sin previo aviso. La gente se sobresalta antes de calmarse, juntando las manos mientras inclinan la cabeza en señal de reverencia. La fila avanza lentamente, fuente por fuente. Cada parada sigue un orden que todos parecen conocer de memoria. La multitud se mueve con una calma silenciosa y deliberada, participando en un ritual que existe enteramente para la limpieza espiritual, sin importar la audiencia. Esto es Tirtha Empul. Un templo construido alrededor de un manantial natural que se ha utilizado para la purificación durante al menos 1000 años. El manantial alimenta una serie de piscinas divididas en secciones. Cada sección sirve para un propósito ritual diferente. Cada fuente lleva agua que ha sido bendecida por los sacerdotes según protocolos específicos. Las familias balinesas llegan aquí vestidas con trajes tradicionales, llevando ofrendas y viajando con un propósito claro. El ritual sigue un orden fijo. Las cabezas se inclinan, las manos tocan el agua. Cada fuente se aborda con calma, uno a uno. Los participantes avanzan en la secuencia, no como turistas que experimentan una atracción cultural, sino como practicantes que cumplen con una obligación espiritual. A los visitantes se les permite entrar en la piscina, pero solo siguiendo las mismas reglas. Se usan sarongs. Los movimientos se vuelven más lentos. Las cámaras se bajan o se apagan por completo. La frontera entre la experiencia y la creencia es silenciosa, pero firme. Se espera que quienes entren al agua se comporten como verdaderos participantes. Lo que separa a Tirtha Empul de muchos templos famosos es lo poco que se adapta al turismo. Las ceremonias continúan sin importar quién esté mirando. El ritmo se mantiene constante incluso cuando las multitudes cambian. El manantial ha fluido continuamente desde al menos el siglo X. El ritual de purificación se ha realizado aquí todos los días desde entonces. El agua está fría. La piedra está desgastada y lisa por siglos de pies. El aire contiene el olor a incienso, a piedra mojada y a algo más antiguo. El aroma particular de un lugar que ha sido utilizado para el mismo propósito, por la misma gente,
durante 1000 años, sin interrupción. La purificación aquí no es un evento, es un mantenimiento. El mismo tipo de mantenimiento que mantiene despejados los canales de Subak y frescos los Kanang Sari. Una práctica diaria, semanal y estacional de mantener el equilibrio. No porque el equilibrio sea natural, sino porque requiere un trabajo constante. El camino se estrecha antes de llegar al pueblo. Los muros de piedra aparecen primero, luego las puertas construidas bajas y sólidas. En el interior, la disposición sigue un orden fijo. Las casas miran hacia adentro a lo largo de caminos perfectamente alineados, creando una atmósfera cerrada y protectora. Tenganan es uno de los pocos pueblos Bali Aga que quedan, comunidades que existían antes de la difusión del hinduismo balinés por toda la isla en el siglo XIV. Los Bali Aga son considerados los habitantes originales. Sus costumbres siguen reglas más antiguas. Sus ceremonias siguen un calendario lunar antiguo e independiente, distinto de los ritmos observados en el resto de la isla. El pueblo impone límites estrictos. Las reglas de matrimonio limitan quiénes pueden quedarse. Aquellos que se casan fuera del pueblo deben irse. Las tierras no se pueden vender libremente. La arquitectura sigue proporciones heredadas. Los cambios ocurren lentamente, si es que ocurren. Los elementos decorativos se mantienen al mínimo. La función es lo primero. Los textiles tejidos a mano conocidos como Geringsing se producen aquí utilizando un método de doble ikat que se encuentra en muy pocos lugares del mundo. En el doble ikat, tanto los hilos de la urdimbre como los de la trama se tiñen por reserva antes de tejer, un proceso que requiere calcular el patrón y aplicarlo a ambos sistemas de hilos simultáneamente antes de colocar un solo hilo en el telar. El proceso lleva años. Una sola tela puede requerir de 3 a 5 años de trabajo. Los patrones son fijos. La producción obedece al ritmo estricto de los tiempos rituales, priorizando los ciclos espirituales sobre la demanda del mercado. La tela Geringsing se considera sagrada. Se utiliza en ceremonias de curación, en rituales de limado de dientes y en cremaciones. Se cree que la tela tiene propiedades protectoras, no por el material, sino por el proceso, los años de trabajo, los tiempos rituales y la precisión del método del doble ikat se entienden como una forma de energía espiritual acumulada. Los visitantes caminan por el mismo sendero central que los residentes. Los residentes continúan con sus vidas de manera auténtica, ofreciendo explicaciones solo cuando se les invita, asegurando que las rutinas diarias permanezcan ininterrumpidas por la presencia de visitantes. El pueblo no se exhibe, simplemente continúa. Tenganan ha existido de esta forma durante al menos 6 siglos. Los muros son los mismos, los caminos son los mismos, las reglas son las mismas. El mundo exterior ha cambiado hasta volverse irreconocible. Dentro de los muros, el ritmo lo marca un calendario anterior a la nación que ahora lo rodea. El calendario gobierna el tiempo. Los templos gobiernan el espacio. Pero hay un lugar, en Bali, donde la frontera entre los vivos y los muertos no es una frontera en absoluto, donde los muertos permanecen sobre el suelo, donde el aire debería transmitir una cosa y transmite otra, y donde la explicación es un solo árbol. El aire aquí es diferente. A diferencia de la dulzura habitual del incienso o las flores, contiene un aroma a tierra nacido del tiempo mismo. Madera, tierra y algo más antiguo, inalterable por la estación, inafectado por la dirección del viento, presente a cada hora del día. Esto es Trunyan, un pequeño pueblo en la orilla oriental del lago Batur, accesible solo en bote, hogar de una comunidad que sigue costumbres funerarias más antiguas que la mayor parte de la historia escrita de Bali. En Trunyan, los muertos no son enterrados, no son cremados, son colocados sobre el suelo,
bajo cubiertas de bambú tejido, en un estado de quietud imperturbable. Los cuerpos descansan en una arboleda junto al lago. Los cráneos son visibles. Los huesos descansan donde alguna vez estuvieron los cuerpos. No hay marcadores que separen las muertes pasadas de las recientes. La disposición no es aleatoria. La colocación sigue reglas transmitidas de generación en generación, con posiciones específicas designadas para diferentes categorías de muerte: los que murieron de forma natural, los que murieron jóvenes, los que murieron en accidentes. El aire permanece limpio, libre del denso olor a descomposición que sugeriría tal disposición. La explicación es el árbol situado en el centro de la arboleda, el Tarumenyan, cuyo nombre se traduce como árbol fragante. Su aroma natural se extiende de forma constante por la zona, con la fuerza suficiente para neutralizar lo que de otro modo estaría presente. El árbol es la razón por la que el pueblo existe aquí. El pueblo se construyó alrededor del árbol, y no al revés. Para los extraños, la escena resulta confrontativa. Para los residentes, esta disposición es normal. A los muertos se les trata con orden, espacio y constancia. Lejos de ser un memorial preparado, este sitio funciona como una parte integral de la vida diaria, donde la muerte se aborda con una aceptación práctica en lugar de drama. La zona permanece en silencio. El árbol sigue inalterable. Las nuevas colocaciones siguen los patrones antiguos. La disposición se mantiene, preparando el espacio para lo que viene después, sin alterar lo que ya descansa allí. Trunyan no es una atracción turística que casualmente tiene un cementerio. Es una comunidad que ha gestionado la muerte de la misma manera durante siglos y que continúa haciéndolo independientemente de quien llegue en bote para observarlo. La muerte en Bali no es un final. Es una transición que requiere preparación. Para la mayoría de los hindúes balineses, el cuerpo es cremado, pero no de inmediato. La ceremonia de cremación, llamada Ngaben, es uno de los rituales más importantes de la vida balinesa. También es uno de los más costosos. Para las familias que no disponen de los recursos necesarios para celebrar un Ngaben completo, el cuerpo es enterrado temporalmente hasta que la familia puede costear la ceremonia. Algunos cuerpos esperan años, algunos esperan décadas. Cuando finalmente se celebra la ceremonia, el cuerpo, o los restos, se coloca dentro de una elaborada torre de cremación llamada Bade. La torre puede alcanzar los 12 metros de altura. Está construida con bambú, papel y tela, decorada con intrincados tallados y pintada con colores específicos que indican la casta del difunto. La construcción del Bade lleva semanas e involucra a toda la comunidad. El día de la cremación, la torre es transportada por las calles a hombros de docenas de hombres. La procesión es deliberadamente caótica. La torre se hace girar en las intersecciones para confundir al espíritu del difunto, evitando que encuentre el camino de regreso a la casa familiar. El ruido, el movimiento y la desorientación deliberada son funcionales. Cumplen un propósito espiritual específico. El cuerpo es trasladado a un sarcófago con la forma correspondiente a la casta. Un toro para la casta de los brahmanes, un león alado para los kshatriya, un contenedor simple para los demás. El sarcófago es quemado. Las cenizas se recogen y se llevan al mar, donde se liberan en el agua. La ceremonia no es sombría, es ruidosa, colorida y concurrida. Las orquestas de gamelán tocan. Se comparte comida. Los niños corren entre la procesión. El ambiente es más cercano al de un festival que al de un funeral, porque para los balineses, el Ngaben no es un luto, es una liberación. El alma se libera del cuerpo y es enviada hacia su próxima existencia. El dolor está presente, pero no es el objetivo. El costo de un Ngaben completo puede superar los ingresos anuales de una familia balinesa. Las comunidades unen sus recursos. El Banjar, la cooperativa de barrio que rige la vida diaria en Bali, organiza cremaciones colectivas donde varias familias comparten el costo de una sola ceremonia.
El Banjar no es una institución gubernamental, es una estructura comunitaria voluntaria que gestiona todo, desde las cremaciones hasta el mantenimiento de las carreteras y la organización de los festivales de los templos. El Banjar es, en muchos aspectos, la unidad real de gobierno en Bali. No el pueblo, no el distrito. El Banjar, un grupo de familias, típicamente entre 50 y 500 casas, unidas por la geografía y la obligación mutua, gobernadas por consenso y sostenidas por el entendimiento compartido de que ninguna familia puede gestionar por sí sola todo el peso de la vida ritual balinesa. Los monos se mueven por el espacio sin restricciones. Cruzan caminos, trepan por las barandillas, saltan entre los árboles y pasan directamente frente a las personas. Algunos llevan comida en ambas manos. Otros buscan cualquier cosa que se haya dejado sin vigilancia. Se mueven con absoluta libertad, cruzando los límites entre los árboles, las pasarelas y los terrenos de los templos sin dudarlo. Las personas se adaptan por instinto, disminuyen el paso, sujetan más cerca sus pertenencias y cuidan cada pisada. El sagrado bosque de los monos, en Ubud, abarca aproximadamente 10 hectáreas de bosque denso en el centro de la ciudad. Contiene 3 templos hindúes activos, un terreno de cremación y aproximadamente 1.260 macacos de cola larga organizados en 7 grupos sociales. El bosque ha sido gestionado por el pueblo local de Padangtegal durante siglos. Los monos se consideran sagrados, guardianes de los templos, manifestaciones del dios mono Hanuman. Los animales son alertas y rápidos, leyendo el comportamiento humano mejor de lo que la mayoría de la gente espera. La ropa, los lentes y la comida atraen una atención instantánea. Los macacos han aprendido, a lo largo de generaciones de contacto con los humanos, exactamente qué comportamientos producen resultados. No están actuando, funcionan dentro de un sistema que comprenden por completo. Lo que destaca es la completa aceptación de esta energía salvaje dentro de un espacio sagrado. Los lugareños y el personal no intervienen a menos que sea necesario. Los rituales continúan mientras los animales se mueven libremente a través de ellos. El bosque no es un zoológico. Los templos no son exhibiciones. Los monos no son atracciones. Son residentes, habitantes salvajes de un sitio sagrado activo que han coexistido con la práctica religiosa humana desde que se tiene memoria. Esto se entiende como un territorio compartido. La frontera entre el espacio humano y el espacio animal no existe aquí. El bosque pertenece a ambos, y ambos operan en él según su propia lógica. Las raíces de los antiguos árboles Waringin se extienden por los caminos, levantando la piedra y agrietando el pavimento. Los árboles tienen cientos de años de antigüedad, y sus ramas se extienden ampliamente para crear una copa que mantiene el suelo en una sombra permanente. Las enredaderas cuelgan hasta el suelo, formando nuevos pilares a lo largo de los siglos. El crecimiento no se detiene ante las estructuras construidas debajo, las incorpora. Los muros se mantienen unidos por las raíces. Los santuarios se cubren de musgo. La arquitectura parece menos colocada en el bosque y más nacida de él. Esta es la verdad final del sistema. En Occidente, la naturaleza es algo que debe ser conquistado o preservado en una jaula. En Bali, la naturaleza, el tiempo, los muertos y los vivos son parte de la misma máquina que respira. Una máquina a la que no le importan las temporadas turísticas, el crecimiento económico o la velocidad moderna. Continúa porque siempre ha continuado y permanecerá mucho tiempo después de que el último visitante haya abandonado la isla.